Continuamos entonces, ahora vamos a pasar a los signos y síntomas digestivos. Estos son los síntomas más frecuentes, principalmente en pacientes con cáncer avanzado. Aumentan su incidencia cada vez que avance la enfermedad y no precisamente tienen que ser porque el tumor o el cáncer se localice en el estómago. En la mayoría de los tipos de cáncer, sea del tipo que sea, va a haber repercusiones en el aparato digestivo. Son síntomas que son en algunos casos muy difíciles de controlar y bueno, vamos a empezar a detallar cada uno de ellos. De inicio tenemos la caquexia y anorexia. La caquexia se define como una pérdida acelerada, progresiva e involuntaria de la musculatura esquelética. Lo que estamos viendo en las imágenes, las personas empiezan a perder tono muscular. Aunado a esto, pues viene la debilidad de las personas. Cuando empezamos a perder tono muscular, los huesos solos no nos pueden sostener, siempre van a tener que valerse también de los músculos. Entonces, en estos casos, el mismo esqueleto ya no puede soportar al cuerpo y esto provoca entonces que las personas se vuelvan más débiles. Como lo vemos en la imagen, los huesos están muy marcados. En la imagen donde tenemos un antes y un después, la persona tenía un buen tono muscular, buen aspecto. Cuando cae enfermo, si se dan cuenta, se marcan las costillas, se marca la clavícula, el fémur, la rótula, la tibia y el peroné están bien marcados porque obviamente ya no hay suficiente masa muscular, ya no hay fuerza en el cuerpo. Esto va a suceder cuando hay algún síndrome metabólico, en cualquier tipo de cáncer se va a presentar la caquexia y en los enfermos terminales obviamente se va a presentar porque ya no hay suficiente aporte de energía en el cuerpo, ya no hay manera de mantener a los músculos. Y la anorexia lo vamos a definir como una inapetencia o una falta de apetito. Anorexia se puede definir de dos formas, como un trastorno alimenticio o como un signo alimenticio. Nosotros dentro de cuidados paliativos lo estamos viendo como un signo y un síntoma. Y aquí lo que sucede es que las personas no tienen hambre. Por más que se les ofrezca la comida o les va a dar asco o simplemente no se les antoja porque también sucede que pierden el sabor y pierden el olfato. Entonces, si hay anorexia, siempre va a estar presente también la caquexia, porque esto va a facilitar que se pierda el peso. Si de por sí se pierde sin razón alguna, pues ahora con la anorexia más se va a perder todavía porque no está entrando nutrimento al cuerpo. De ahí después tenemos la serostomía y la boca dolorosa. La serotomía es una sensación subjetiva que se percibe ante la escasez o carencia de saliva en la cavidad oral, o lo que es lo mismo la boca seca. Bueno, esto provoca una sensación bucal quemante, se llega a sentir la lengua principalmente, se forman llagas, en los labios también, porque no está habiendo saliva y recordemos que la saliva es el lubricante de la cavidad oral. Cuando, si aunado a esto, a la serostomía, agregamos que no se está realizando un lavado bucal adecuado, pues se van a presentar infecciones. Y entonces esto va a provocar la boca dolorosa. Cuando se presenta la serostomía, no nada más es porque no se consuman líquidos. Se puede presentar también a consecuencia de tratamientos oncológicos como la quimioterapia, la radioterapia. Fármacos como los antidepresivos y los opioides provocan que la boca se mantenga seca. Cuando se vomita o cuando dura mucho tiempo la fiebre o hay hemorragias, también va a haber presencia de boca seca, porque entonces el cuerpo está deshidratado. Mayor aún cuando el paciente está conectado a una máquina de oxígeno. Mientras el paciente se mantenga con oxígeno, tanto la cavidad nasal como la cavidad bucal van a permanecer totalmente secas. Y bueno, esto como les comento, si lo sumamos a que no hay una buena higiene bucal, a que no se le están administrando líquidos a la persona, pues va a provocar ahora la boca dolorosa. Y esto se produce por infecciones, por úlceras. Lo más frecuente en las infecciones es la candidiasis oral,
que es lo que estamos viendo en la imagen. Esas pequeñas llagas que se ven en las amígdalas y en el paladar son placas de pus que están formadas por una bacteria que se llama Candida albicans. Esta cándida, lo que sucede es que va a colonizar toda la cavidad oral. Aparte de colonizar, como lo vemos ahí, paladar y amígdalas, también coloniza la lengua y provoca entonces halitosis, que es el mal aliento, puede provocar fiebre, dolor en la boca, punzante, ardor, sensación de que queman esas llagas. Y al momento de estar tragando es muy doloroso porque están esas placas de pus. ¿Qué se tiene que hacer para ambos casos? Pues mantener hidratada la boca, realizar el lavado bucal de preferencia cada 2 horas con colutorios que no sean muy agresivos. Un colutorio es un enjuague bucal. Lo más común es que se utilice el isodine bucofaríngeo. Se les tiene que pedir también que hagan enjuagues con bebidas, por ejemplo, agua que esté muy fresca, café con hielos, algún jugo de frutas, que con esto se enjuaguen la boca, porque aparte de que les va a dar un sabor agradable, les va a ayudar a refrescar y a evitar esa sensación dolorosa. Se les puede dar a masticar chicles o trocitos de mango o de piña para que se active la salivación y produzcan un poquito más de saliva. También, bueno, cuando ya se presentó la cándida, hay que solicitar al médico que prescriba antimicóticos. En el caso de esta bacteria, si es viral, pues entonces el aciclovir, por ejemplo, también les va a ayudar. Y mantenerlos con anestésicos locales. Por ejemplo, la lidocaína que se administra en cavidad oral. Se le puede colocar a la persona los sprays de lidocaína para entonces evitar que haya molestia y mantenerles anestesiados la boca. Cuando empieza a haber sangrado a causa de estas úlceras, pues lo primero que se tiene que hacer es ver que si es leve, presionar con una gasa el punto de donde está sangrando. Limpiar muy bien alrededor de la zona y ayudarle a que enjuague para que no quede el sabor de la sangre. Pero si la boca está sangrando de manera masiva, pues hay que presionar entonces con una compresa más grande. Esto también se considera un signo de alarma. Y entonces, si no cesa el sangrado, lo que se tiene que hacer es llamar al servicio de urgencias para que le administren cloruro mórfico. El cloruro mórfico, como su nombre no lo dice, contiene morfina y entonces eso va a ayudar a que se empiece a realizar la hemostasia, se cautericen esos vasitos que están sangrando y podamos parar la hemorragia. Cuando son hemorragias muy graves, sí hay que tener cuidado y entonces hay que solicitar la presencia de un médico. Tenemos después las náuseas y el vómito. Las náuseas es una sensación desagradable que va acompañada de cambios del sistema nervioso por una disminución del tono gástrico y una reducción del peristaltismo. ¿Qué quiere decir con tono gástrico y peristaltismo? No hay movimiento suficiente de la comida se quedó estancada en cavidad esofágica y se va a regresar para salir por cavidad oral. Esto es cuando se activa el reflejo del nervio vago. Cuando esto sucede, entonces se siente que queremos vomitar y al vómito le vamos a llamar una expulsión potente del contenido gastrointestinal a través de la boca. Todo lo que estaba viajando hacia el estómago o lo que ya está en el estómago se va a expulsar de manera fuerte por la cavidad oral. Puede haber una o varias crisis seguidas de vómitos. Puede ser que sea muy persistente el vómito y a lo mejor no en todas va a haber contenido gástrico. Normalmente cuando ya hay un vaciamiento estomacal, ahora lo que sigue es que lo que vomiten sea únicamente saliva o bilis. ¿Cómo es que funciona el vómito? ¿Cómo es que se origina? Puede ser por ansiedad. Hay fármacos que lo van a provocar también. Cuando no hay motilidad intestinal, que es lo que les comento, no se mueve el alimento, se queda fijo en un solo lugar y entonces se tiene que expulsar por algún lado y se va a expulsar por la cavidad oral.
olores muy fuertes van a provocar náuseas y van a terminar en vómito. Que haya una salivación excesiva va a provocar náuseas y va a terminar también en vómito. Cuando hay un tumor, por ejemplo, en el esófago, en los pulmones, en el hígado o en el estómago, que son los órganos que están más juntos, este tumor empieza a crecer, va a estar presionando el tubo digestivo y esto puede provocar entonces que se sientan náuseas y que entonces se provoque el vómito. Los fecalomas, que es una masa de materia fecal que se quedó estancada en una parte del intestino, también van a provocar náuseas y vómito porque no está pasando la comida. Donde está ese tope de materia fecal ya no permite pasar más comida, entonces tiene que buscar la salida y la salida más fácil es la cavidad oral. El dolor provoca vómitos. Cuando hay una persona que está sufriendo de un dolor muy fuerte, va a empezar con problemas de náuseas y al cabo de poco tiempo va a tener que vomitar. Los fármacos oncológicos provocan el vómito y las náuseas. Todos los fármacos de la quimioterapia van a provocar que las personas presenten náuseas y vómito por un tiempo prolongado. Otros fármacos que lo provocan son los analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides, la dexametasona. Si se le está colocando al paciente intravenosa y la pasamos demasiado rápido, no vamos a terminar de pasarla cuando el paciente ya está vomitando. Entonces hay que poner cuidado también en eso. Cuando hay desequilibrios hidroelectrolíticos, por ejemplo, un aumento de calcio o un aumento de sodio, van a provocar también que haya náuseas y vómito porque está habiendo una descompensación en el aparato digestivo y en los electrolitos que se encuentran en la sangre. ¿Qué se va a hacer en estos casos? Ofrecerle comida al paciente de forma frecuente y en pequeñas cantidades. Utilizar antieméticos. El de elección es la metoclopramida. Tenemos también que ministrar haloperidol, de preferencia 10 gotas cada 8 horas. Esto va a ayudar a relajar a la persona y a evitar las náuseas y el vómito. Y bueno, esto es en cuanto al tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento médico o a los cuidados de enfermería, mantener al paciente con abundantes líquidos porque el vómito los deshidrata. Como les comentaba, la dieta, porciones pequeñas pero que coman de forma frecuente. De preferencia que sea dieta blanda o líquida. Que el ambiente donde se encuentren no esté expuesto a ningún tipo de olor fuerte porque eso también les puede provocar náuseas. Y bueno, pues tratar de tranquilizarlo lo más posible porque cuando empiezan con náuseas y vómito pueden empezar los cuadros de ansiedad. Finalmente tenemos el estreñimiento. Esta es una emisión infrecuente de heces, menos de 3 veces en la semana. Las heces son de consistencia dura y seca y difíciles de expulsar. Normalmente esto es porque ha habido un crecimiento de un tumor que se encuentra en el colon o que se encuentre en cualquier zona del aparato digestivo. La anorexia, que es la inapetencia, va a causar también estreñimiento. No hay ingesta de alimentos, no hay ingesta de líquidos. Entonces se retrasa la formación de heces, se va endureciendo poco desecho alimenticio que quedó en el colon, se va endureciendo con el paso de los días y entonces obstruye de manera parcial el colon y ya no hay paso. Esto entonces provocaría un fecaloma y por lo tanto el estreñimiento. Cuando hay astenia intensa o debilidad intensa, las personas no tienen actividad, entonces el estómago entiende que si no hay actividad, tampoco él se va a mover. No hay peristalsis, no avanza la comida, por lo tanto hay estreñimiento. Fármacos como los antidepresivos, fármacos oncológicos, opioides, van a provocar que se presente el estreñimiento porque relajan a todo el cuerpo, entonces van a relajar también el tono gástrico y obviamente el alimento ya no va a avanzar, se va a quedar estancado. ¿Qué se tiene que realizar? De inicio el médico tiene que realizar una auscultación abdominal, una exploración del ano y un tacto rectal para ver que no haya fístulas que estén provocando que no se permita que haya salida de heces fecales.
tenemos que movilizar al paciente dentro de las posibilidades, tratar de levantarlo, sentarlo, volverlo a acostar, que tenga movimiento para que entonces el cuerpo entienda que también se tiene que mover el colon. Y se van a utilizar laxantes que sean ricos en fibra, porque esto va a hacer que aumente la masa fecal, que se reblandezca y sea más fácil liberarla. Y también laxantes que son detergentes. Esto quiere decir que permiten que pase el agua para que se reblandezca la masa fecal y entonces sea más fácil liberarla. Estos son los más recomendables. Cuando definitivamente no se logra nada, vamos a pasar a un procedimiento que se llama enema. El enema pues es el vaciamiento del colon, que puede ser de manera manual. Nosotros con las manos vamos a tener que liberar toda la masa fecal que tiene el paciente estancada, o lo vamos a hacer con jabones. Una jeringa cargada con agua con jabón se introduce en cavidad anal, se libera el jabón, se aprietan las nalgas para evitar que libere este jabón y en lo que empieza a actuar se liberan y entonces empieza a salir toda la materia fecal. Si esto no sucede, pues entonces hay que sedar al paciente y entonces hacer una extracción de manera manual. Con los dedos introducirlos en el recto y empezar a hacer movimientos circulares para que se dilate el esfínter y salga toda la materia fecal. Esto entonces se tiene que realizar cuando los pacientes pues ya están postrados. Aquí ya no podemos hacer más, tenemos que ayudarlos de esta manera. Bueno, esto es en cuanto a los signos y síntomas digestivos, estos son los principales. La siguiente clase van a poder observar los últimos, que son los urinarios, y vamos a hablar sobre los cuidados de la piel en el paciente terminal y todo lo que puede suceder en su piel y las lesiones que se puedan presentar.